Bienvenidos una vez más a su canal favorito para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que solo las producciones turcas saben ofrecernos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son tan adictos a las series turcas como yo, entonces saben que una de las cosas que las hace realmente especiales son sus finales. ¡Ay, esos finales! A veces son felices, a veces desgarradores, pero siempre nos dejan pensando en ellos durante días. Hoy, precisamente, vamos a hablar de eso. Prepárense porque les voy a presentar algunos finales de telenovelas turcas que los dejarán sin aliento. Literalmente, no van a creer lo que pasa. Algunos son tan impactantes que todavía no los supero. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero recordarles que si son nuevos en el canal, o si aún no lo han hecho, se suscriban. No se arrepentirán. Aquí encontrarán todo sobre sus series y actores turcos favoritos, noticias, análisis, curiosidades y por supuesto listas como esta. Así que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, vamos a empezar. La primera telenovela de la que quiero hablarles es una que estoy segura, muchos de ustedes conocen y aman, *** Karasevda, amor eterno, ***. ¡Ay, Karasevda! Una historia de amor imposible, llena de obstáculos, secretos y una química innegable entre sus protagonistas, Nihan y Kemal. A lo largo de toda la serie, los vemos luchar contra viento y marea para estar juntos, enfrentando la oposición de Emir, un villano despiadado que hará cualquier cosa para mantenerlos separados. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Desde chantajes emocionales hasta, bueno, ya lo verán. El final de Karasevda es... ¡Uf! No sé ni por dónde empezar. Después de tantísimos capítulos de sufrimiento, de ver a Nihan y Kemal separados, de creer que por fin iban a tener su final feliz. ¡Boom! La serie nos golpea con una bomba emocional. Emir, acorralado y sin escapatoria, coloca una bomba para destruir todo lo que Kemal ama. Kemal, en un acto de heroísmo supremo, decide desactivar la bomba él mismo. Logra salvar a Nihan y a su hija Deniz, pero... él muere en la explosión. Sí, lo sé. Todavía duele. ¿Cómo es posible que después de tanto luchar, de superar tantos obstáculos, el protagonista muera al final? Es un final trágico, sí, pero también es un final que le da un significado a todo el sacrificio de Kemal. Su amor por Nihan y su hija era tan grande que estaba dispuesto a dar su vida por ellas. Y lo hizo. Karasevda nos enseña que el amor eterno existe incluso en la muerte. Aunque siendo honesta preferiría un final un poco más feliz. Pero analicemos un poco más a fondo este final que nos dejó a muchos con el corazón roto. La decisión de los guionistas de matar a Kemal fue, sin duda, arriesgada. Podrían haber optado por el clásico final feliz, donde los protagonistas se reconcilian y viven felices para siempre. Sin embargo, eligieron un camino diferente, uno que desafía las convenciones y que plantea preguntas sobre el destino, el sacrificio y la naturaleza del amor verdadero. Algunos argumentan que matar a Kemal fue una traición a los fans, una forma cruel de arruinar la esperanza y la ilusión que la serie había construido durante tanto tiempo. Otros, por el contrario, creen que fue una decisión valiente y necesaria, que le dio a la historia un final más realista y significativo. Después de todo, la vida no siempre es un cuento de hadas, y a veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. En cualquier caso, lo que es innegable es que el final de Karasevda generó una gran controversia y debate entre los fans. En las redes sociales, se crearon miles de publicaciones, vídeos y memes en los que se expresaba la decepción, la tristeza y la rabia por la muerte de Kemal. Algunos incluso llegaron a pedir una segunda temporada para darle a la historia un final más feliz. Pero más allá de la polémica, el final de Karasevda también nos invita a reflexionar sobre el poder del amor y el sacrificio. Kemal eligió dar su vida para salvar a Nihan y a su hija, demostrando que su amor por ellas era más fuerte que el miedo a la muerte. Su sacrificio no fue en vano, ya que permitió que Nihan y Deniz tuvieran la oportunidad de vivir una vida feliz y plena. Y no olvidemos a Burak Özçivit, el actor que interpretó a Kemal, quien hizo un trabajo excepcional al transmitir la complejidad y la profundidad del personaje. Su actuación fue tan convincente que logró que el público se enamorara de Kemal y sufriera con él en cada uno de sus desafíos.
La muerte de Kemal fue en parte un homenaje a la gran interpretación de Burak y a su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. Pasemos ahora a otra telenovela que también tiene un final que te deja pensando por días, *Medcezir*. Esta serie, inspirada en la estadounidense DOC, nos cuenta la historia de Yaman U.N., joven de un barrio humilde que se ve envuelto en problemas y que, gracias a la ayuda de un abogado, Selim Serez, tiene la oportunidad de cambiar su vida. Yaman se muda a Alnkoy, un barrio rico donde conoce a Mira, una chica hermosa y popular que también tiene sus propios problemas. Medcezir es una serie llena de drama adolescente, romances, amistades y por supuesto conflictos familiares. El final, sin embargo, toma un giro bastante oscuro. En los últimos capítulos, Mira es diagnosticada con una enfermedad cerebral que la lleva a perder la memoria gradualmente. Yaman, devastado, se dedica por completo a cuidarla y a intentar ayudarla a recuperar sus recuerdos. En el final, vemos a Mira y Yaman casados, pero Mira ha perdido gran parte de su memoria y no recuerda muchos momentos importantes de su relación. Es un final agridulce. Por un lado, vemos el amor incondicional de Yaman hacia Mira y su compromiso de estar a su lado a pesar de todo. Por otro lado, es triste ver a Mira perder sus recuerdos y no poder disfrutar plenamente de su vida con Yaman. Medcezir nos muestra que la vida no siempre es justa y que a veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. La decisión de los guionistas de darle a Mira una enfermedad degenerativa fue un movimiento audaz que añadió una capa de complejidad a la trama. En lugar de simplemente enfrentar desafíos externos, como la diferencia de clases sociales o las intrigas familiares, Mira y Yaman tuvieron que lidiar con una enfermedad que amenazaba con destruir su relación desde adentro. Este final también nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la memoria y cómo ésta define nuestra identidad y nuestras relaciones. ¿Qué significa amar a alguien si esa persona no recuerda los momentos compartidos? ¿Puede el amor sobrevivir a la pérdida de la memoria? Estas son preguntas difíciles que Medcezir plantea de manera efectiva. La actuación de Serine Isarkaya, quien interpretó a Mira, fue especialmente conmovedora en los últimos capítulos de la serie. Logró transmitir la frustración, la confusión y el miedo de Mira al perder sus recuerdos de una manera creíble y emotiva. Su actuación fue un factor clave para que el público se conectara con la historia y sintiera empatía por Mira y su situación. Además, el final de Medcezir nos muestra la importancia del cuidado y el apoyo en las relaciones. Yaman se convirtió en el principal cuidador de Mira, dedicando su tiempo y energía a ayudarla a sobrellevar su enfermedad. Su amor incondicional y su compromiso fueron una fuente de fortaleza para Mira y le permitieron enfrentar su enfermedad con valentía y dignidad. Y aunque el final no es completamente feliz, sí nos deja con un mensaje de esperanza. A pesar de la pérdida de memoria de Mira, el amor entre ella y Yaman sigue siendo fuerte y verdadero. Su relación se transforma, pero no se destruye. Aprenden a amarse de una manera diferente basada en la comprensión, la paciencia y el cuidado mutuo. Ahora, prepárense porque la siguiente telenovela tiene un final que los va a dejar con la boca abierta, *Ezel*. ¡Ay, Ezel! Una obra maestra del drama turco. Esta serie es una venganza en su máxima expresión. Nos cuenta la historia de Ömer, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su novia, quienes lo incriminan por un robo que no cometió. Ömer es encarcelado y dado por muerto. Después de años en prisión, regresa con una nueva identidad, Ezel, un hombre rico y poderoso que busca vengarse de aquellos que lo traicionaron. Ezel es una serie llena de giros inesperados, traiciones, secretos y escenas de acción impresionantes. El final es simplemente espectacular. Después de vengar la muerte de su hermano y de desenmascarar a todos sus enemigos, Ezel se reencuentra con su amada Eysan. Sin embargo, Eysan muere en sus brazos. Desesperado, Ezel decide suicidarse para reunirse con ella en el más allá. Pero aquí viene el giro inesperado. Resulta que Ezel no se suicidó. Todo era parte de un plan para escapar de su pasado y empezar una nueva vida. En la escena final, vemos a Ezel, ahora con su verdadera identidad, Ömer, reencontrándose con su hijo Kan en Chipre. Es un final feliz, sí, pero un final que te hace cuestionar todo lo que viste durante la serie. ¿Realmente murió Eysan? Todo fue una manipulación de Ezel. Ezel es una serie que te mantiene en suspenso hasta el último segundo y que te demuestra que nada es lo que parece.
El final de Ethel es un ejemplo perfecto de cómo una serie puede sorprender y cautivar al público hasta el último momento. Los giros inesperados, las revelaciones impactantes y las actuaciones sobresalientes hacen de este final uno de los más memorables de la televisión turca. La muerte de Eysan fue un momento devastador para los fans, pero también fue un catalizador para el cambio en la vida de Ethel. La pérdida de su amada lo obligó a replantearse sus prioridades y a buscar una forma de escapar de su pasado oscuro y violento. El plan de Ethel para fingir su propia muerte fue ingenioso y arriesgado, pero también fue la única forma de liberarse de sus enemigos y proteger a su hijo Can. La escena final, en la que Ethel se reencuentra con su hijo en Chipre, es un momento emotivo y esperanzador que compensa todo el sufrimiento que el personaje ha experimentado a lo largo de la serie. La actuación de Kenan İmirzalıoğlu, quien interpretó a Ethel, fue magistral. Logró transmitir la complejidad y la dualidad del personaje, mostrando tanto su lado vulnerable y atormentado como su lado astuto y despiadado. Su interpretación fue clave para que el público se conectara con la historia y sintiera empatía por Ethel y sus decisiones. Además, el final de Ethel nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la venganza y si ésta realmente puede traer la paz y la felicidad. Ethel dedicó años de su vida a planear y ejecutar su venganza, pero al final se dio cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra en la venganza, sino en el amor y la familia. La siguiente telenovela que quiero mencionar es *** Binbir Gece las mil y una noches ***. Esta serie es un clásico de las telenovelas turcas y fue una de las primeras en popularizarse a nivel internacional. Nos cuenta la historia de Sherazat, una arquitecta viuda que necesita desesperadamente dinero para pagar el tratamiento de su hijo Kaan, quien tiene leucemia. Desesperada, Sherazat le pide ayuda a su jefe Onur, pero él le ofrece el dinero a cambio de pasar una noche con él. Binbir Gece es una serie que explora temas como la moralidad, la maternidad, el amor y el perdón. El final es bastante satisfactorio. Después de superar muchos obstáculos, incluyendo los prejuicios de la sociedad y los celos de otros personajes, Sherazat y Onur finalmente se casan y forman una familia feliz. Kaan se recupera de su enfermedad y Sherazat encuentra la felicidad que tanto anhelaba. Es un final feliz y esperanzador que demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Ahora hablemos de una telenovela más reciente que también tiene un final bastante impactante, *** Kukur el Pozo, ***. Esta serie nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio controlado por la familia Koval, una familia mafiosa que protege a sus habitantes. Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a tomar las riendas del negocio familiar. Kukur es una serie llena de acción, violencia, traiciones y dramas familiares. El final es una verdadera batalla campal. La familia Koval se enfrenta a sus enemigos en una guerra sin cuartel. Muchos personajes mueren en el enfrentamiento, incluyendo algunos de los más queridos por el público. Al final, Yamak logra vencer a sus enemigos y restaurar el orden en Kukur, pero a un precio muy alto. La serie termina con Yamak contemplando la ciudad desde lo alto, consciente de que la lucha por proteger a su familia y a su barrio nunca termina. Es un final agridulce donde la victoria se celebra con lágrimas y la esperanza se mezcla con la tristeza. Y para finalizar esta lista, quiero hablarles de *** Soz, la promesa ***. Esta serie es un drama militar que sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. La serie está llena de acción, suspense y momentos emotivos. El final de Soz es un tributo a los héroes que luchan por su país. Después de muchas misiones peligrosas y de perder a varios de sus compañeros, el equipo logra derrotar a sus enemigos y asegurar la paz en la región. La serie termina con una ceremonia en la que se honra a los caídos y se celebra el valor y el sacrificio de los soldados. Es un final patriótico y conmovedor que resalta la importancia del trabajo en equipo, la lealtad y el amor por la patria. Y bueno amigos, estas son solo algunas de las telenovelas turcas que tienen finales que te dejarán sin aliento. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunos de los finales más impactantes y memorables de la televisión turca. Como pudimos ver, las telenovelas turcas no le temen a los finales trágicos, a los giros inesperados ni a las emociones intensas. Son historias que nos atrapan desde el principio y que nos mantienen en vilo hasta el último segundo. Y aunque a veces nos hagan sufrir, también nos enseñan valiosas lecciones sobre el amor, la amistad, la familia, la venganza y el perdón. Ahora quiero saber su opinión.
¿Cuál de estos finales les pareció más impactante? ¿Hay alguna otra telenovela turca que tenga un final que los haya dejado sin aliento y que no haya mencionado aquí? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir buscando las mejores noticias, análisis y curiosidades sobre sus series y actores turcos favoritos. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.